Hermana, buenos días, ¿cómo está? Ahora sí la escuchamos, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de poder compartir con Teleantioquia esta experiencia que el Señor ha permitido que viva por más de 20 años, 22 en Italia y la otra parte en Medellín, al iniciar el proceso. Este camino hacia la beatificación se da. La madre muere en 1993, el 25 de julio, y de inmediato empezamos el camino con 5 años de espera según las normas de la iglesia, y eso se dio en 1998. 2 comisiones presentan a la iglesia un informe y la conferencia episcopal aprueba el inicio de la causa. Hermana, Gracias a ¿cuáles Dios, fueron, escúcheme, la interrumpo, cuáles fueron esas virtudes heroicas que llevaron a la comunidad y a ustedes y a la Iglesia Católica, inicialmente sí, en Medellín, en los Antioquia, en Colombia, a decir, aquí se puede hacer un proceso? Sí, en Medellín se recogieron más de 70 testimonios de las virtudes que dieron obispos, sacerdotes, religiosos. Las virtudes, empezando por las teologales, fe, esperanza y caridad. Las virtudes cardinales, justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Pero muy particularmente para mí, la humildad de la madre y el amor entrañable y apasionado por Jesús Eucaristía y por la Santísima Virgen de la Anunciación, que fueron en Medellín reconocidas, organizadas y presentadas después de jurar los testigos en el tribunal. Pasaron a Roma. En el 2003 terminamos en Medellín el proceso diocesano, que es un primer paso importante, y luego inició en el 2004 el proceso romano. Participaron en Roma 26 colombianos, entre ellos el que era el embajador ante la Santa Sede, el doctor César Mauricio Velázquez, y con este camino de iniciación nos nombraron al relator, a Monseñor José Luis Gutiérrez, y durante varios años preparamos el testimonio de las virtudes de acuerdo a las exigencias de la Iglesia en un documento que se llama Positio. Ya listo ese informe que revisó y asesoró continuamente el relator, Monseñor José Luis, tuvimos la preocupación, el compromiso de iniciar el milagro, y el Señor nos regaló la asesoría de Monseñor Rojas de Medellín, a quien le han aprobado 5 milagros hasta este momento. Él nos asesoró, estuvimos en Roma presentando el caso, y bueno, ya empezamos a recoger todos los datos de los 9 años de enfermedad del joven que se curó. Y con esos datos ya también hicimos un documento que se llama la Positio del Milagro. Hermana, antes del 29 de octubre ustedes están pendientes de un proceso que es la exhumación, están esperando la autorización que se entregue por parte de la arquidiócesis. ¿Debe darse antes del 29 ese proceso, sí, o cuál es el paso? Porque con la exhumación se recogerán, se organizarán las reliquias que irán a los sitios donde las pidan o donde las quieran, y la comunidad está lista a ponerse de acuerdo con los interesados, y para donde estamos nosotras irán también a todas las casas locales. Hermana, háblenos un poco más de la Madre María Berenice, cómo era ella, cómo se relacionaba con la gente de su comunidad, pero también con los fieles que la buscaban para que les diera consuelo. ¿Cuáles eran sus características? ¿Qué la identificaba en la vida cotidiana? Sí, yo viví con ella, muy cerca de ella, 35 años de su vida, y estuve allí en Medellín, en la Casa Madre, y pude observar y pude admirarla por esa
ese amor, ese interés, particularmente por los pobres. Si iban a pedir alguna ayuda, así no tuviéramos nada, ella se rebuscaba para darles, hacerles algún favor cuando veía gente con hambre. Ella mucho tiempo estuvo participando en Guayaquil, ayudándole a las mamás con ayudas que le daban las personas ricas que tenía de amistades en Medellín, y le llevaba a esas señoras de Guayaquil y las oía con dificultades, porque hasta algún día se le presentó un señor con un machete y la amenazó. Después volvió allá con policía, pero ella buscaba a los pobres para ayudarle. Y funda la congregación particularmente para superar la discriminación que había entre ricos y pobres que no podían ingresar a la vida religiosa, y ella superó eso y buscó la manera de preparar a las personas para que pudieran ser religiosas, así fueran negras, blancas, sin estudio, pero ella se preocupó por prepararnos, por ayudarnos en todo momento. Y con la gente que la visitó, tenemos más de 2.000 firmas de las personas que la visitaron en el proceso de su enfermedad. Y me recuerdo de un testimonio muy bonito de una pareja que fue a verla y tenían 12 años de casados y no tenían hijos, y la madre les dijo que iba a orar para que el Señor les regalara los hijos, y les regaló varios hijos. Esto yo admiré muchísimas cosas en ella, muchas virtudes, la humildad para aceptar las dificultades que se le presentaron en muchas ocasiones, incluso al interior de la iglesia. Hermana, una pregunta: ¿cuántas hermanas son ustedes hoy en la congregación nueva que formaron? Y si, por ejemplo, una persona nos está viendo en este momento y quisiera la intermediación para un favor, un pido, un ruego, un milagro, una enfermedad, alguna cosa, ¿cómo le oraría a la Madre Berenice y para pedir su intersección, para pedir su ayuda? El joven que se curó, Sebastián Vázquez, rezó la oración aprobada por la iglesia, que se la dan en Medellín y que la encuentra también en Google, porque está la oración para pedirla, pero si van y visitan la Casa Madre en Medellín, frente al batallón Bomboná, allá preguntan por las encargadas, que son la hermanita Luz Ofelia y la hermanita Arnulfa, y ella les da la oración para pedir las gracias que necesiten. Y hay muchos testimonios. El último que me contaron, que me pareció maravilloso, el del médico que trató a la madre. Allá fue el doctor a darle las gracias por haberlo curado después de un tiempo de una enfermedad complicada. El Señor le ha regalado la intercesión de la madre a todas las personas, y allá lo reciben frente al batallón Bomboná, en la carrera 31 con la 40. Ahí consiguen la entrada, preguntan por la entrada a la cripta donde está enterrada la madre y donde va a ser la exhumación prontamente. Hermana, ¿cómo fue el milagro de Sebastián Vázquez Sierra, que es el milagro que ha sido documentado y certificado para avanzar? Sí, el milagro de Sebastián, este niño le inició una enfermedad llamada pandisautonomía, y esa enfermedad le afectó todos los órganos vitales, pero lo visitó una religiosa nuestra con su hermana, que había sido profesora de este joven, y le recomendaron la oración de la madre, le llevaron la estampita y la oración para que ella intercediera, y él es un joven de mucha fe, gracias a Dios, y le pidió. Una noche estaba acostado y sintió que lo alzaban, se paró y se fue a buscar a su papá es médico, y él le dijo: no, acuéstese que se va a fracturar. Inmediatamente él lo convenció, se arrodillaron, le dieron gracias a Dios. También lo vio el párroco en la iglesia y también se sorprendió, y de inmediato le dijo: ¿qué le pasó? Y le pasó el micrófono. Luego fue a Teleantioquia, y en Teleantioquia, en Televid nos dimos cuenta nosotros que el joven se había curado y que había invocado la intercesión de Madre Berenice, y recogimos los datos que se presentaron luego en Roma con la asesoría de Monseñor Jorge Aníbal Rojas, que yo llamo el experto en milagros, que nos ayudó en el proceso de este milagro,
para que lo pudieran aprobar en Roma, porque es muy difícil presentar eso allá y que lo aprueben, pero el Señor nos ayudó, nos dio la gracia y pudimos llevar las cosas lo mejor y más concreto con todos los documentos. Incluso un doctor protestante, que ahorita se me olvida el nombre, nos dio un testimonio, porque él había sido su pediatra. Hermana Alix, ¿y la causa va a seguir después del 29 de octubre? El 29 de octubre es la ceremonia de beatificación de la Madre María Berenice. ¿Van a seguir la causa? Sí, seguimos con la causa porque este es el penúltimo paso, pero el último es el de la canonización. Las normas de la Iglesia para la canonización piden un milagro que se haga después de la beatificación. Entonces se escogerá el milagro que el Señor nos conceda después de la beatificación para lograr la canonización. Pero solo falta ese paso, el de un milagro, no piden más para llegar a canonizarla. Ya, gracias a Dios, se adelantó todo el trabajo que había que hacer. Uno diferente al de Sebastián, por supuesto, pero dice usted, hay muchos reportes ya. Hermana, le agradecemos mucho. Un último favor, ¿nos puede orar o leer la oración de la Madre María Berenice? Sí. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, si la vida y la caridad de la venerable Madre María Berenice os fue acepta y grata, atender a nuestra presente necesidad. Aquí se presentan las intenciones de cada uno. Oh augusta Trinidad, humildemente postradas en vuestra divina presencia, os suplicamos la gracia de verla reconocida por la Santa Iglesia y propuesta como ejemplo a quien imitar en sus virtudes. Nuestra Señora de la Anunciación, que la vida de Madre María Berenice siga siendo anuncio del Evangelio de tu Hijo. Amén. Amén. Esta última parte es muy importante porque la beatificación no es una noticia simplemente. La beatificación tiene que ser un compromiso para que podamos nosotros imitarla en la práctica de las virtudes, en el anuncio del Evangelio. Muchísimas gracias.